Nos encontramos en el Museo del Ferrocarril de Guatemala. Este museo nació tras el declive de lo que fue el sistema ferroviario en Guatemala. Este museo abrió sus puertas el 8 de enero del 2004 y la estación que vemos atrás era la estación original que se utilizaba en ese tiempo. Fue inaugurada en 1908. Dentro de este museo vamos a poder observar diferentes locomotoras de tres épocas diferentes. Vamos a poder observar también vestuarios, cómo funcionaba este sistema de ferrocarril acá en Guatemala hasta que fue cerrado, ¿verdad? En 1909 fue que se inauguró esta estación. El museo abre sus puertas de martes a domingo para todos aquellos que quieran poder visitar y conocer un poco de la historia acá, que también fue importante acá en Guatemala. Nos encontramos en la sala de exposición, donde en el lado derecho pueden observar lo que es la maqueta representativa del ferrocarril, que fue construida en las instalaciones del museo en el 2007 por personas conocidas como amigos del ferrocarril. El objetivo era dejar un buen recuerdo como era la tipografía del ferrocarril. Podemos observar puentes, túneles, estaciones, tornamesa para intervenir las locomotoras, los árboles y estaciones. Alrededor también está lo que son los carretones, que era donde llevaban la mercancía, donde podemos también pesaban la mercancía, las maletas, para saber cuál iba a ser su costo de lo que llevaban. Pueden observar también una de las imágenes donde se ve el trabajo que hacía cada uno de ellos. También podemos observar lo que son la librería que se usaba en esos tiempos, que son los lentes, los sellos, las cartas. Los billetes. También podemos observar acá lo que usaban las gorras en esos tiempos. La gorra beige representaba las inspecciones de chequeo de boleto. Las gorras azules representaban a los vigilantes o policías, y las gorras negras eran de un rango más alto, donde usaba la máxima autoridad, que era el conductor. Acá podemos ver también lo que usaba, los boletos que se hacían, el fichero, el sello de golpe, guillotina para cortar los boletos y la caja negra, donde llevaban todas las locomotoras y pues registraban la velocidad en que había ocurrido. Gracias. Continuamos conociendo más sobre el Museo del Ferrocarril acá en la zona 1 y vamos a adentrar a conocer un poco o hablar un poco sobre el tema de cómo eran las paradas que en su momento el tren tenía, o digamos cuáles eran las rutas que el tren recorría. Y tenemos una de las rutas que se tenía, que era como que la fronteriza, digamos, en donde esta ruta era el tramo de Mazatenango hacia la frontera de Tecumumán. Entonces podemos ver acá en donde era la ruta que pasaba por todo el departamento de Mazatenango, cruzando áreas de Taluleu, toda esta ruta, y pues lo cual llegaba hasta el departamento de San Marcos, en el área sur, llegando a la frontera de Tecumumán. Por este lado tenemos lo que es de Mazatenango y cómo llegaba a las áreas de el tramo que iniciaba desde Santa María de Mazatenango y llegaba a todas las áreas de Palestina, que eran ya las partes de San Marcos y Quetzaltenango. También tenemos cómo recorría las otras áreas del tramo de lo que es el centro de Guatemala hacia el puerto San José, que era el puerto Quetzal. O sea, era otra de las rutas en donde pasaba por todo el tema de la zona 21, Pamplona, todo lo que era Ciudad Real,
pasaba por todo ese tramo hasta llegar al puerto de San José. Eran muy significativas todas estas rutas. Estas son como que digamos las bastantes transitadas porque bueno, de hecho todas eran transitadas en su momento, pero es peculiar saber que unos llegaban a tramos fronterizos y otras a tramos de puerto. Con respecto al trabajo administrativo, también podemos ver acá cómo se utilizaban las diferentes máquinas de escribir, donde se llevaba un control sobre la caja chica, caja fuerte y todo este tema administrativo. Aquí, digamos, es una chuleta que desarrollaron acá, los instrumentos que utilizaban, el equipo administrativo principalmente, ¿verdad? Y de este lado tenemos el departamento de ingeniería, como podemos ver los planos de ingeniería que se desarrolló en su momento para tener la estructura del ferrocarril y obviamente de las estaciones que iban conservando, ¿no? Es bastante interesante conocer este tema, como en su momento, a pesar de que no había tanta tecnología como hoy en día, como eran bastantes bien estructurados y diseñados por el departamento de ingeniería. Nos adentramos más de este lado y podemos observar parte de la herramienta que se utilizó. Y acá es importante mencionar que se hicieron, como se pueden ver en las fotografías, apreciar la estructura de cómo seguía la construcción del ferrocarril. Y la verdad es sorprendente cómo algo hecho a través de mano de obra, porque no se utilizaba maquinaria en ese momento, o sea, no existía la ingeniería que hay hoy en día ni la ciencia. Si nos ponemos a pensar todo lo que se hizo, la construcción del ferrocarril desde puerto a puerto, de frontera a frontera, entonces entre países de El Salvador, Honduras, México, de Puerto San José, Guatemala y Puerto Barrios, entonces imagínense cuánto tiempo llevan. Entonces es interesante conocer todo este tema del Museo de Ferrocarril y cómo se conserva hoy en día para poder conocer la historia. Nos encontramos en un vagón, que los vagones estaban divididos en 3 partes. Uno era pasajeros, la segunda parte era VIP y la tercera parte era sobre equipaje. Podemos observar, debido a las comodidades que pueden observar, tiene sillas, un comedor, un escritorio, hasta el fondo se encuentra una cama y de último podemos observar un baño. Ya que este vagón es tan lujoso, era utilizado por el presidente Jorge Ubico y se dio en 1930. En este momento podemos ver detrás mía las escafandras que eran utilizadas para poder verificar las bases de los diferentes muelles como el Puerto Barrios. Cada una de estas escafandras pesa 50 libras. A continuación podemos ver aquí de este lado el taller de carpintería donde realizaban los repuestos para las locomotoras. Y podemos seguir este recorrido hablando acerca del taller de metalurgia. Aquí continuando podemos encontrar diferentes habitaciones o elementos que eran utilizados para la clínica médica. Y podemos ver cómo eran las habitaciones de primera clase, que podemos ver que contaban con cama propia, muebles e incluso espejos de uso para lo que ellos necesitaran. En este recorrido podemos ir viendo tal vez muchas imágenes acerca de la historia de lo que es todo esto. Y aquí podemos encontrar la cocina o los utensilios de cocina que algunos empleados ferroviarios se les otorgaba ciertas condiciones según fuera su rango.
Y por este lado podemos ver las diferentes máquinas con las cuales se podían crear los boletos o se podían crear los diferentes comunicados que salían de los ferrocarriles.